Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Buenas tardes. Pues hoy iniciamos este segmento de Mujer Contemporánea y bueno, hoy les traigo un tema importante que quiero platicar con ustedes. Se llaman las cartas de los derechos de las víctimas. Y este tema es fundamental, habla de los derechos fundamentales de las víctimas. Y pues bueno, le vamos a dar aquí la bienvenida a Steffi. ¿Cómo Steffi estás, bien, gracias. Vine Buenas corriendo tardes. para acá contigo. Muy bien, Steffi. Pues aquí comentando con el auditorio de este tema tan importante que se llaman los derechos de las víctimas, Steffi. Y fíjate que quiero puntualizar en ese sentido que no hay que poner como estereotipos en el hecho de víctimas, ¿no? Sí hay que separar muy bien los roles de las víctimas, porque en un proceso penal una víctima puede ser desde testigo hasta la parte ofendida o la parte aquerellante, Steffi. Ya, en este caso, Xochitl, por ejemplo, lo comentábamos hace ratito afuera, puede ser una violación, ¿no? Sí. Que era lo que estábamos platicando, cuando una persona desgraciadamente sufre una violación, van a un juicio, Sí. y en ese juicio, pues la persona también se vuelve víctima, ¿no? Es correcto. Y en este caso, hay otra persona que puede declarar a su favor, ¿no? Es correcto. Y ahí se cambian los roles. Es ahí donde estipula la ONU, donde se vienen cambiando los roles de las víctimas. No nada más el poder decir es una víctima en un sentido, en un juicio, sino un testigo es también una víctima de un acto jurídico. En este sentido también las víctimas son aquellas personas, y quiero también puntualizarse, de acuerdo a la ONU, en 1985, se entiende por víctima a las personas que individualmente, colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabado sustancialmente en los derechos fundamentales. Yeah. Esto es como lo estipula la ONU, a lo que se trata una víctima, Steffi. Claro, y también en este caso puede ser una víctima, Xochitl, a lo mejor, ¿no? En el caso de un matrimonio, estás casada y todo, y el marido es el que es el proveedor en casa y es el que lleva el dinero, es el que trabaja, y la mujer se queda en su casa cuidando a los hijos, haciendo la comida y todo. En ese momento el hombre tiene más poder sobre la mujer, sí, ¿no? Porque cuando tienen el poder económico, a veces subestiman a las mujeres, ¿no? Fíjate que en ese estricto sentido, como tú lo comentas, Steffi, es el abuso del poder, ¿no? Y ese abuso de poder que te vuelve víctima, ¿no? Y que te victimiza con el dominio de la persona que está agrediéndote de manera física, mental, económica, social. Entonces es muy importante poder detectarlo, Steffi. Y fíjate que de lo anterior se advierte el concepto de víctima, que hace referencia a las personas físicas, siendo esta una delimitación del concepto. Por ende, quedan excluidas las corporaciones de cualquier tipo, dado que el extender el concepto de víctima a órganos estatales, corporaciones o empresas implica un lenguaje de modo que termina desvirtuado el concepto de víctima. Claro. O sea, la víctima sí debe de ser de manera individualizada, no de manera corporativa, Claro. Y también puede ser en el trabajo, ¿no? Sí, Hay mucha gente que es víctima en un trabajo, que el jefe, volvemos a lo mismo, abusan del poder. Es correcto. Y fíjate, Steffi, que de acuerdo a las declaraciones sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas y delitos, el abuso del poder, a lo que tú te referías hace unos momentos, de organizaciones de Naciones Unidas, detecta estas cuestiones de víctimas y se adecúan a los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas. Es decir, a estas víctimas dentro de las cartas de los derechos se les informará a las víctimas cuál ha sido su papel y sus alcances, el desarrollo cronológico del procedimiento y la marcha de las actuaciones, así como la decisión de las causas y específicamente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información, permitiendo que las opiniones y las preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones que estén en juego sus intereses. Claro. Y hay una parte, Xochitl, penal, ¿no? Sí. En donde defienden a la persona, ¿no? Sí, es correcto. En donde uno puede acudir ahí también para que uno declare todo esto. ¿Qué ley realmente te protege? Fíjate que en la legislación de aquí del país todos tenemos derecho a un defensor de oficio, Steffi, y cualquier persona que no esté a su alcance tener un abogado, bueno, el defensor de oficio te lleva el trámite de manera gratuita, del orden familiar, del orden penal, de algunos estrictos, tienes que hacer algunos exámenes para poder ver que no estés abusando de este servicio, ¿no? Exámenes socioeconómicos, por ejemplo, y bueno, el Estado tiene la obligación de pagar un defensor de oficio. Las defensorías de oficio están facultadas para llevar
llevar los trámites de manera gratuita, Steffi. Que por cierto, ese va a ser tema del siguiente segmento. Vamos a hablar de la Defensoría de Oficio, me parece que es interesante para las mujeres, Steffi. Y bueno, dentro de también de estas cartas de derechos de las víctimas, Steffi, está que también deben ellas de poder tratar activamente en cualquier parte del proceso que estén llevando judicialmente, por lo que se debe de garantizar ser escuchada, impugnar ante la autoridad judicial las omisiones y las investigaciones de los delitos, interponer recursos contra las resoluciones que menoscaben los derechos y particularmente aquellas que pongan fin a un proceso penal. Pues sí, es muy importante y no ser víctima, no ser una víctima más, o a lo mejor por miedo a ir a denunciar o algo, decir, bueno, no, me callo, me aguanto, no, tanto golpes físicos, emocionales, hay que denunciarlos y no ser una víctima más, ¿no, Xochitl? Es correcto, Steffi, y fíjate que por lo que respecta a la fase del proceso judicial, a la ejecución de sentencia, la víctima tiene derecho a ser informada de las condiciones del cumplimiento de esta etapa y de estas penas privativas, si es que las tiene el juicio. Y bueno, y para las audiencias donde se modifiquen las mismas, asimismo, los familiares de las víctimas deberán tener pleno acceso a la capacidad de actuar en todas las etapas de las instancias de los juicios, Steffi. Y esto es fundamental porque de repente somos víctimas en muchas circunstancias, en el orden penal, en el orden familiar, en el orden civil, y de repente, pues bueno, el abuso de poder, el abuso de autoridad te hace no exigir ese derecho de las cartas de las víctimas que están estipulados por la ONU desde 1985, Steffi. Claro, pues es muy importante acudir a personas que sepan también, ¿no, Xochitl? Sí. Hay que estar con alguien que nos guíe, que nos diga cómo se puede levantar un acta, y bueno, sobre todo hay que tener la autoestima muy alta y no dejarnos pisotear por nadie, ¿no? Sí, eso es lo más importante, y darnos un lugar, porque todos los seres humanos merecemos un lugar y merecemos un respeto, ¿no? Es correcto, Steffi. Y pues bueno, con esto terminamos hoy el segmento de Mujer Contemporánea. Espero que les sea de utilidad esta información. Los invito a que nos sigan por las redes sociales, Laura Xochitl Hernández Vargas, de Fashion Family, y un saludo para toda la gente de Cuautitlán. Y un beso a todos. Pues muchísimas gracias, hermosa. ¿Y qué te parece si nosotros nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos aquí en The Fashion Family? No se vayan porque nosotros continuamos.